Hola amigas, bienvenidas una vez más a mi canal. Yo soy Marta, esto es Antigona Lectora y leo autoras. Bueno, estamos a mitad de junio, tocaba hacer un poco de repaso de las lecturas que me acompañaron durante el mes de mayo, así que bueno, la verdad es que este mes me he visto un poco atropellada para poder grabar este vídeo, como para poder sacar hueco, y intuyo que en los meses venideros me va a pasar un poco igual, pero bueno, aún así es un vídeo que yo disfruto mucho haciendo y que no quería dejar de subir por el canal, así que hoy vengo a hablaros de los libros que leí durante el mes de mayo. Tengo que deciros que preparando este vídeo me he dado cuenta, el mes pasado fue la iniciativa del Mayo Histórico de Anita Lectora y yo iba a participar con una novela que tenía en casa que llevaba muchísimo tiempo queriendo leer, pero me he dado cuenta de que no he participado con una, sino con 3 novelas que son novela o ficción histórica y me acabo de dar cuenta ahora, o sea, en el momento no me di cuenta. Pero bueno, he leído 5 libros y un cuento de los cuentos completos de Clarice Lispector. Y bueno, he leído menos que otros meses porque uno de los libros que he leído pues tenía casi 900 páginas, no sé si son 800, 730. Me he venido arriba con las 1000, pero bueno, 730 páginas y me ocupó como mucho tiempo y muchas horas durante el mes de mayo. Y a diferencia de otros meses, pues sí que ha sido un mes que he leído menos libritos. Y bueno, pues para no enrollarme mucho más, voy a empezar a hablaros por el primer libro que me acompañó durante el mes de mayo, aunque bueno, lo leí a finales de abril y lo terminé a principios de mayo, pero para mí cuenta como si lo hubiera leído en mayo. Se trata de Todo el mundo sabe que tu madre es una bruja, de, a ver si lo digo bien, Rivka Galchen, traducido por Inga Pelliza y editado por Tránsito. Este libro también, como un poco fortuito este mes de mayo, así con muchas coincidencias, tiene mucho que ver con otro de los libros bueno, pues que leímos en el club de lectura El Cuarto de Atrás, que es el club de lectura que tengo con mi amiga Seidi. Y está muy relacionado, luego os explicaré por qué cuando os hable del otro librito. Pero bueno, este libro está ambientado en Alemania en el siglo XVII. Y trata sobre, bueno, la historia de una mujer, la señora Kepler, que ha sido acusada de brujería y de cómo pues sus hijos, ¿no? En concreto uno de ellos, intenta hacer todo lo posible como para salvar a su madre, ¿no? De las consecuencias fatídicas que puede traer esa acusación. Esto es una historia real. No recuerdo muy bien si la autora mantuvo los nombres originales pues de esta mujer y de los demás personajes que van apareciendo en la novela, pero sí sé que, bueno, pues que es una historia real porque ella al final del libro, en los agradecimientos, ¿no? Adjunta como una serie de enlaces a artículos y archivos, ¿no? En los que ella se basó y estuvo investigando para poder hablar sobre esta historia, ¿no? Creo que los enlaces que ella adjunta son los enlaces a los juicios que se hicieron, ¿no? Este libro está conformado por distintos formatos. Nos vamos a encontrar con varios narradores. Una de ellas va a ser la señora Kepler, que bueno, pues la vamos a conocer a través de la historia que ella le narra a su vecino, porque ella no sabe leer ni escribir. Y entonces, pues ella le va a pedir, ¿no? Como que quiere que cuente su historia. De vez en cuando también se nos va a colar por ahí la voz del vecino, que ahora no recuerdo su nombre, pues como dando un poco su visión, ¿no? De la historia, cómo él lo vivió y dando ahí como unas pequeñas anotaciones de lo que va ocurriendo. Luego también vamos a tener los testimonios acerca del juicio, ¿no? Que además o sea, son muy significativos porque todos empiezan con la misma pregunta. A ver si puedo encontraros. Mire, ¿comprende usted que cualquier falso testimonio que proporcione a sabiendas desatará la gran ira de Dios en su vida terrena y librará su alma a Satán cuando llegue la muerte? Todos empiezan, o sea, con esta pregunta, ¿no? Todos los juicios. Y luego, aparte, también tenemos las cartas que envía el hijo, ¿no? A los distintos poderes políticos y, bueno, distintos hombres de gran influencia como para explicarle la situación, intentar que, bueno, pues su madre se libre, ¿no? de la hoguera o de la decapitación. Entonces,
¿Qué nos vamos a encontrar en este libro, ¿no? Y lo interesante no es que sea pues un caso más de brujería, ¿no? Y la historia de una mujer acusada por bruja, sino que este libro para mí es una sátira total y absoluta, ¿no? A todas esas historias que, bueno, pues que estaban más basadas en la superstición, el chisme, ¿no? El cotilleo y la histeria colectiva que en pruebas realmente pues fundamentadas, ¿no? Como para acusar a alguien sobre esto. Vamos a ver muy bien cómo se construye el arquetipo de bruja y cómo pues las distintas personas que van pasando por los distintos juicios que se van haciendo y mientras los jueces que llevan el caso intentan como recabar pruebas acerca de la señora Kepler, pues nos vamos dando cuenta de que ninguno tiene ninguna prueba, o sea que todos son cosas de no, bueno, es que a mí me pareció ver, no, bueno, es que yo me puse mal un día y justo coincidió que la vi por la calle, ¿no? Un poco en esta línea así que es como chistoso, pero a la vez es grave, ¿no? Porque al final la vida de una persona depende de lo que se diga en estos juicios. Entonces, creo que la autora desmonta muy bien todo ese arquetipo de la mujer bruja. ¿En qué estaban basadas esas acusaciones? ¿No? Porque normalmente pues, eran mujeres, en este caso ella no, porque no sabía leer ni escribir, pero bueno, era una mujer que creo que se había quedado viuda, había tenido sus hijos, vivía sola, ¿no? Y al final es ese miedo a lo desconocido lo que muchas veces nos hace pues adoptar una postura que va en contra del otro, ¿no? La verdad es que es un libro súper entretenido. La señora Kepler es un personaje inolvidable. O sea, a mí ella me fascinó. Y me gustó mucho, pues, como adentrarme a esta historia, ¿no? También por esa como hibridez dentro del texto, ¿no? De encontrar distintos formatos a la hora de narrar una historia y también, pues, con ese toque como de humor que la autora emplea en el libro y que ponen de manifiesto que muchas de esas mujeres que fueron acusadas de brujería, pues al final eran mujeres que eran temidas simplemente por ser mujeres. Bueno, yo he leído solamente 2 libritos de tránsito, ambos 3 libritos de tránsito, los 3 los he amado muchísimo y creo que si os gustan las historias sobre brujas y bueno, pues un poco toda esta desmitificación de la bruja y reapropiación de ese arquetipo en el que se nos ha encasillado, creo que este es un libro maravilloso pues para conocer la historia de la señora Kepler y a la vez como para tener esa parte un poco más crítica, ¿no? Acerca de esa caza de brujas que se produjo y que se llevó la vida pues, de millones de mujeres. Bien, el siguiente librito que vengo a hablaros, este libro ha sido mi favorito, lo he amado muchísimo, me ha robado el corazón. No sé cómo he tardado tanto tiempo en leerlo, o sea, de verdad, llevaba como, no sé, igual 2 años, 2 años y medio, 3 años, no lo sé. Lleva muchísimo tiempo en mis estanterías y creo que uno de los motivos por el que he pospuesto la lectura ha sido porque es un libro bastante, bastante grande, tiene una extensión considerable de unas 730 páginas y aunque luego disfruto mucho estos libros porque me acompañan durante todo el mes, sí que es verdad que son libros que suelo posponer por la extensión que tienen, ¿no? Es como, qué pereza meterme ahora en una historia de estas. Pero luego, pues es verdad que te conquistan desde otro lugar, ¿no? Como pasas mucho tiempo con esos personajes que parece que, pues, que les conoces de toda la vida, ¿no? Que forman parte también de la tuya. Y estoy hablando nada más y nada menos que de Inés y la alegría de Almudena Grandes. Bueno, amigas, ¿qué os cuento de esto? Es que esto ha sido maravilloso, de verdad. He llorado, he sufrido, he amado junto con Inés, he vivido su amor, su romance, absolutamente todo, lo he vivido todo con Inés. Y bueno, pues este libro pertenece a la saga que empezó a escribir Almudena Grandes, un poco inspirada en los episodios nacionales de Benito Pérez Galdós. En su caso se llaman Episodios de una guerra interminable. Creo que consta de 6 libros. Creo, no estoy segura, creo que eran 6 y un séptimo que no llegó a terminar. No estoy segura de esto que estoy diciendo.
igual son 5, el número me baila un poco. Sé que hay uno que ella no llegó a terminar porque falleció antes de terminar ese episodio. Y bueno, pues como digo, ella un poco inspirada en los episodios nacionales de Galdós, porque al final del libro lo cuenta, ¿no? Ella estando un verano en casa de sus abuelos, creo que era, ¿no? Pues se topó con los episodios nacionales de Galdós y, y bueno, pues como que fue un descubrimiento, ¿no? Para ella. Y un poco en homenaje a ese autor que le marcó muchísimo, pues ella decide basarse en otra serie de episodios menos conocidos de la historia de nuestro país, como la que nos cuentan Inés y la Alegría, pero pues igual de importantes, ¿no? Porque al final pues no es la batalla de Trafalgar, pero pues sigue siendo igual de importantes porque al final es la vida y la historia de muchos hombres y mujeres que murieron, ¿no? Y que lucharon por la libertad de este país. En este punto de partida, Almudena lo que hace es que se basa en la operación Reconquista de España, ¿no? Que bueno, se produjo en el año 1944, fue un intento de reconquistar España a manos de la dictadura franquista y fue a través de la invasión o la ocupación del Valle de Arán. Entonces, tengo que decir que al principio cuesta un poco ubicarse porque hay 3 narradores. Nos encontramos con la voz de la propia autora, que es la que hay como, os voy a decir exactamente, porque tiene como unos nombres, creo que estaba atrás el índice, a ver si no me equivoco. Esto me tendría que para eso, porque siempre lo acabo buscando aquí un poco. No, espérate. Bien, tenemos los episodios narrados por Almudena, que son el antes, el después y el final de esta historia es un punto seguido, ¿vale? Y luego pues hay hasta 4 episodios, ¿no? 3 están narrados con la voz de la autora y los otros 4 están narrados por los 2 protagonistas de esta historia, ¿no? Se van intercalando los episodios narrados por Inés y los episodios narrados por Galán. Y por Galán, que es, bueno, un guerrillero que está exiliado en Francia, como muchos pues militantes que se exiliaron en el país vecino y pertenece a la Unión Nacional Española, si no me equivoco. Lo voy a mirar. Sí, la plataforma de la Unión Nacional Española. Vale, entonces, bueno, ellos son los que tratan como de invadir o ocupar el Valle de Arán para llevar a cabo ese intento, ¿no? De reconquista del territorio español a las puertas, ¿no? de terminar la Segunda Guerra Mundial. Entonces, tengo que decir que cuesta un poco, ¿no? Como entrar al principio, porque ella en el episodio de antes como que te contextualiza un poco cuál es la situación, ¿no? Qué es lo que ocurre, quiénes eran los dirigentes que estaban al mando, hacia dónde se exiliaron, y nos contextualiza un poco a nivel histórico, pero claro, estás un poco perdido, ¿no? Porque no sabes muy bien, te empieza a hablar como de muchísimos nombres que igual no ubicas, que no sabes quiénes son, ¿no? Igual la más conocida, pues para mí era Dolores Ibarruri, ¿no? Pero menciona pues a otros dirigentes que no había escuchado. Entonces, estás como un poco desubicada. Pero luego, poco a poco, todo va, o sea, hay que darle como ese tiempo, ¿no? Porque luego todo poco a poco, pues como que se va enlazando y cobra pues sentido. Entonces, nos vamos a encontrar con estos 2 protagonistas, Inés, que es una mujer que pertenece, bueno, es una niña cuando la conocemos, una adolescente que pertenece a una familia burguesa de aquí de Madrid y, bueno, pues con la llegada de la dictadura, cuando estalla la guerra civil, Inés se encuentra sola en Madrid porque su familia creo que se había ido al norte, a la casa que tenían allí a veranear. Entonces, bueno, pues ella de repente se ve aquí completamente sola, ¿no? Durante los años de la guerra y también pues cuando termina la guerra, ¿no? Entonces, bueno, pues por diferentes motivos ella acaba afiliada al Partido Comunista Español y acaba montando una sección en su casa del Socorro Rojo. Y bueno, pues nos va a ir contando, ¿no? La historia de Inés durante esos años de guerra y posguerra. Y por otro lado, vamos a tener la historia de Galán, que bueno, pues nos va a ir contando cómo era su vida estando exiliado en Francia, cómo se une esta comisión de hombres que deciden cómo invadir la Valle de Arán.
y en un momento determinado de la novela, pues la vida de estos dos personajes se une, ¿no? Y a partir de ahí, pues van a ir pasando una serie de cosas pues igual de bonitas que de dolorosas, y vamos a ir viendo, ¿no? A través de la voz de la escritora, que es a su vez narradora, Almudena, cómo pues ha ido evolucionando durante todos esos años la política del país, ¿no? Entonces, es un libro con muchísima información, con el que he aprendido muchísimo, y también es un libro, o sea, es que es sumamente precioso. Almudena escribe muy bonito. Yo siento debilidad por los libros que están ambientados durante la Guerra Civil Española, ya lo he dicho muchas veces, no sé muy bien el motivo exacto, pero sí que es como una temática que para mí es lugar de confort. Sé que si aborda esos años, bueno, a mí me va a encantar. Y bueno, pues este es un libro, lo voy a dejar aquí porque es que esto pesa muchísimo. Este es un libro que podría ser, pues eso, ¿no? La historia de Inés, la historia de Gabriel, pero sobre todo creo que es la historia de muchos hombres y mujeres que perdieron o sea, que lucharon, ¿no? Y perdieron su vida por conseguir la libertad de este país. Y de lo que somos herencia, ¿no? Creo que es un ejercicio de recuperación de la memoria maravilloso. Además, pues era un episodio histórico que yo no conocía, a pesar de que la Guerra Civil Española y todo lo que tiene que ver con la dictadura franquista es un tema que a mí pues me interesa mucho, tanto a nivel político como histórico, y que yo desconocía por completo. Entonces, bueno, pues creo que Almudena lo hace de una forma muy fácil, porque a veces puede ser como una temática bastante densa o que no interese, ¿no?, a determinado público si no te gustan este tipo de novelas. Y creo que ella no solo lo hace fácil, sino que hace que no puedas parar de leer, ¿no? O sea, yo recuerdo estar en el hospital trabajando y decir, es que yo quiero irme a mi casa porque lo único que quiero hacer es leer Inés y la alegría, ¿no? Además, algo que creo que también hace muy bonito, que bueno, pues para mí el título es muy revelador y que tiene que ver también un poco con ese poema de Benedetti, y es que pues recuperar, ¿no?, como ese concepto de la alegría, ¿no? Y pensar que, bueno, pues al final, a pesar de la oscuridad y de todos esos años que fueron como verdadero horror, hubo hombres y mujeres que creyeron que un futuro mejor para nosotros y para nosotras era posible, ¿no? Entonces, no sé, es que, bueno, yo tengo la piel de gallina, tengo ganas de llorar, y de verdad, si os gusta la novela histórica, si os gusta el contexto en el que está ambientado, tenéis que leer Inés y la alegría porque es maravilloso y porque os va a robar. Vale, pues el siguiente librito, que fue el que leímos en el club de lectura de El Cuarto de Atrás, que es el club que tengo con mi amiga Seidi, ya lo he dicho, es Ritos funerarios de Hannah Ken. La verdad es que yo tenía pendiente leer a esta autora desde hace bastante tiempo, pero bueno, son libros de estos como que vas posponiendo también un poco, y al final no le acabas dando como prioridad. Hay tantísimos que, bueno, pues es difícil, ¿no?, a veces abarcarlo todo, y agradecí mucho que Seidi lo pusiera. Y además lo agradecí porque justo había leído Todo el mundo sabe que tu madre es una bruja, y creo que estos dos libros tienen como puntos en común, ¿no? En este caso nos encontramos en Islandia en el siglo XIX, y nos narra la historia de Agnes, ¿no?, que fue la última mujer condenada a muerte en este país. Y bueno, hay muchas cosas que me ha gustado de este libro. En primer lugar, me ha gustado mucho que es un libro que me recordaba un poco a Cumbres Borrascosas, que es uno de mis libros favoritos de la vida, por esa ambientación, ¿no? A pesar de que son ambientaciones completamente distintas, sí que ella hace como una descripción muy detallada del paisaje, ¿no? El paisaje es como un personaje más en el que tú llegas a sentir ese clima meteorológico propio de Islandia, tan frío, ¿no?, que te dan ganas de ponerte unos calcetines de lana gorda y meterte en la cama con un jersey, ¿no?, a pesar de estar leyéndolo con las temperaturas que nos han acompañado a finales del mes de mayo. Entonces, bueno, pues es como un libro muy atmosférico, ¿no?, muy envolvente. Esto creo que es una de las cosas que más me ha gustado. Además que la autora utiliza como un lenguaje muy poético, a pesar de que a veces lo que está narrando es bastante escatológico, ¿no?, pero sin caer tampoco como en lo morboso, ¿no? Es como una dualidad que a mí me gusta mucho encontrarme, como esa crudeza acompañada de pues una forma de describirla muy poética. Es algo que siempre me suele conquistar de los libros y de la lectura.
y creo que esta autora lo hace muy bien. Otra de las cosas que me ha gustado mucho y que creo que ahí tiene punto de unión con Todo el mundo sabe que tu madre es una bruja, es que rompe y desmitifica el arquetipo de la bruja, ¿no? Porque al final, de nuevo, nos encontramos con una mujer que ha sido acusada de un asesinato. No sabemos muy bien si Agnes lo ha cometido o no lo ha cometido, ¿no? Eh, Tengo que decir que no es un thriller, o sea, creo que se vende un poco como así, pero para mí no es un thriller, porque creo que lo menos importante es saber si le ha matado o no le ha matado. Para mí esto va más allá, ¿no? Va como de tratar de humanizar a una persona, de romper con esos clichés y con muchas veces, bueno, esas supersticiones, esas habladurías, ¿no? Que se generan en torno a determinados personajes y que tienen que ver más con el miedo a lo desconocido que con lo que realmente representa esa persona, ¿no? Como esa forma de muchas veces caricaturizar, que no me sale nunca, caricaturizar a una persona, ¿no? A través de 4 rasgos que se nos han dicho, ¿no? O que hemos oído acerca de lo que nosotros creemos de ella, ¿no? Y que no se corresponden para nada con la realidad. Me ha gustado mucho la relación que establece Agnes con la dueña de la casa, porque, bueno, Agnes en el momento en el que es acusada la llevan a vivir a casa de una familia, ¿no? Mientras llegue el momento de su juicio, ¿no? Y ella tiene que esperar allí, incluso le hacen, o sea, está como obligada, ¿no? A recibir a un párroco que ella elige, porque en un momento determinado pues conoció a esta persona y quiere que sea esa persona quien la acompañe durante este proceso. Y bueno, pues ella está obligada a estar esperando a que llegue ese momento en esa casa, ¿no? En vez de pues tenerla en una prisión, deciden cómo llevarla a casa de una familia. Y bueno, me ha gustado mucho esa relación que tiene Agnes con la dueña de la casa, que no me acuerdo ahora del nombre, porque es una relación que evoluciona muy bien dentro de la novela, ¿no? Y que creo que habla un poco de esa compasión, ¿no? Hacia el otro, de romper con los miedos y con las creencias establecidas, ¿no? Y de ver al otro como un humano y romper con esa idea de la monstruosidad, simplemente pues, por eso, ¿no? Como por supersticiones, cotilleos, habladurías y un poco la creencia, ¿no? De que las mujeres son el mal. Entonces, bueno, es un libro de verdad muy bello, a mí me ha gustado mucho, me enganchó mucho, es muy fácil de leer y creo que podría ser una buena opción. Esto lo recomendó Seidi en uno de los episodios que hemos grabado recientemente para el podcast y lo recomendó porque creo que puede ser un buen libro para leer en verano, sobre todo por esa ambientación tan fría que creo que acompaña maravillosamente bien a la gente que viváis en ciudades de hormigón como puede ser Madrid. Así que, bueno, pues nada, si os llama un poquito la atención el tema brujas, todo este tema de, bueno, pues como desmitificar ciertos arquetipos en los que se nos han asociado a las mujeres, ¿no? Y esos libros que son tan atmosféricos que no puedes como no imaginar lo que te está describiendo, creo que sin duda Ritos Funerarios es un libro maravilloso. Bien, el siguiente libro, amigas, he vuelto a ferrantizarme porque he leído en el mes de mayo La vida mentirosa de los adultos de Elena Ferrante. Lo he leído con Mimian, Débora. Débora es su nombre, Mimian es su cuenta en Instagram. Os recomiendo mucho que la sigáis porque ella es maravillosa, divertidísima, hace unos posts increíbles y leer esto con ella ha sido genial. O sea, este libro es puro salseo, o sea, de verdad. Lo dejo también aquí porque pesa mucho, pero qué maravilla, qué maravilla. Se nota mucho la evolución de Elena Ferrante en este libro, porque este libro se escribió a posterior de la saga de las dos amigas, y yo por lo menos sí que he notado una gran evolución en cuanto a la construcción de los personajes. O sea, a mí me flipó de la saga de las dos amigas la profundización que hace y la psicología de los personajes que aparecen durante bueno, esa saga, esa tetralogía maravillosa, que si no habéis leído, de verdad, leedla porque es increíble.
Y aquí lo hace muchísimo más. O sea, a mí esto me encantó, ¿no? Me gustó mucho ver cómo todas esas heridas de abandono, ¿no? Herida de rechazo, cómo lo que los demás piensen en nosotros impacta en nuestra propia identidad, en nuestra percepción del mundo, en cómo nos relacionamos, ¿no? En cómo las emociones se manifiestan en nosotros de determinada forma, también un poco en consecuencia de todas estas heridas, ¿no? Y, o sea, de verdad, es que increíble. Entonces, también nos vamos a encontrar de nuevo esa diferencia de social, ¿no? Y de clase que ya veíamos en la saga de las dos amigas. Creo que es como una de las temáticas centrales, por lo menos en estas obras que yo he leído de ella. No sé si en otras novelas también lo hace, pero en estas sí que creo que cobran un peso central. Y bueno, pues aquí nos vamos a encontrar con Giovanna, que es una niña adolescente. Cuando nosotros la conocemos, no sé, no podría ubicarla en una edad, ¿no? Sí que la vemos crecer un par de años, o incluso unos cuantos más. Pero bueno, pues nos encontramos con una niña que vive en una familia acomodada, que vive en un barrio napolitano de bien, ¿no? El padre, pues creo que es el típico señor de clase obrera que ha decidido cómo rechazar todo su pasado, no querer vincularse a lo que representa ser del barrio y ha decidido irse a vivir pues a un barrio rico, bueno, rico o de clase media de Nápoles. Y bueno, pues tiene una buena posición económica, tiene un buen puesto de trabajo, creo que él era profesor, si no me equivoco, y bueno, pues en un momento determinado, por un suceso que se da entre, bueno, una conversación que tienen el padre y la madre, ¿no? Giovanna descubre que la están comparando con una tía suya que ella no conoce, ¿no? Y no sabe muy bien por qué se refieren, o sea, por qué la comparan cuando su tía es alguien como detestable, ¿no? Alguien horrible del que no quieren saber absolutamente nada, hasta el punto de que tienen como fotografías en las que aparece la tía Vittoria tachada, ¿no? Y es como rechazamos todo lo que representa Vittoria, no queremos tenerla cerca, ¿no? Y a ella le genera curiosidad esta tía suya y quiere saber sobre ella, quiere conocerla y decide entablar una relación con su tía, ¿no? Entonces, bueno, a mí el personaje de Victoria me ha fascinado. Además, me enteré que había serie en Netflix y estoy como loca por leerlo. O sea, estoy como loca por verlo. Y el personaje de Victoria me parece increíble. O sea, Victoria es la representación de la no mujer, ¿no? Todo aquello que se supone que no tiene que ser una mujer. Ella es descarada, es mal hablada, es una mujer que expresa lo que siente, es una mujer que habla de deseo, que habla de sexualidad, ¿no? Y que no tiene miedo, ¿no? Y además una mujer que no tiene miedo como a enfrentarse a los hombres y que les dice a la cara lo que piensa. Entonces, bueno, pues ahí también hay un poquito del arquetipo de la bruja, ¿no? De cómo se ha construido ese arquetipo alrededor de la figura de Vittoria y por qué. También como que unes piezas, ¿no? Al final y cómo te das cuenta de que toda mujer que se salga de la norma o que no cumpla con el rol tradicional, pues es sospechosa de ser una bruja o una persona malvada, ¿no? También de cómo se asocia esa maldad, ¿no? Que esto también lo vemos en ambos libros que he mencionado antes, en Todo el mundo sabe que tu madre es una bruja y en ritos funerarios, ¿no? Vemos cómo se asocia la maldad y la belleza, cómo son dos cosas totalmente opuestas y cómo se acentúan, ¿no? En determinadas personalidades que normalmente suelen ser mujeres que se salen fuera de la norma. Entonces, bueno, pues van a ir sucediendo una serie de cosas, ¿no? A Giovanna se le van a ir cayendo como todos esos pedestales en los que ha posicionado quizás a sus padres, ¿no? Y se va a ir dando cuenta de que ese ideal de familia que ella tenía en su cabeza, pues no se corresponde para nada. Y creo que es una novela que aborda muchos temas, ¿no? Aborda el miedo a ser rechazado, aborda el abandono, aborda la soledad, aborda también cómo las mujeres muchas veces, debido a que, de nuevo, el amor se posiciona siempre en el centro de la vida de las mujeres, es algo que las define y que las construye de manera, o sea, es que construye su identidad, ¿no? Como eso hace que luego ellas no puedan avanzar, ¿no? Como que no puedan pasar página y se queden ancladas a un amor del pasado, a algo que ya fue y que nunca más va a volver a ser, ¿no? Y cómo ellos, pues sin embargo, sí pueden continuar con su vida, ¿no?
Entonces, eso, ¿no? Como la soledad, el miedo, los vínculos, como esa herencia, ese trauma generacional, como muchas veces repetimos una y otra vez los patrones que nuestros padres heredaron y que a su vez nosotros heredamos de ellos, ¿no? El personaje también de Giovanna, o sea, la construcción de ese personaje, cómo va evolucionando a lo largo de esos años en los que la vamos acompañando mientras va creciendo, ¿no? Como muchas veces también creemos que determinadas adolescentes pues son rebeldes o, bueno, como que tienen determinada maldad, ¿no? Y muchas veces es como eh, un grito silencioso de no estoy bien, ¿no? De estoy triste. También se ve muy bien cómo se construye la sexualidad en los hombres y en las mujeres desde que son como muy adolescentes, a pesar de no haber nada explícito que les diga que deban comportarse de determinada manera, como hay determinados roles en los que nosotras adoptamos y ellos adoptan y nos relacionamos desde ahí. Y bueno, la verdad es que es, o sea, maravilloso. Leer a Ferrante siempre es una delicia y me ha gustado mucho esto porque tiene muchísimo salseo, hay muchas cosas que pasan a nivel de cotilleo, así que si sois tan cotillas como yo, de verdad tenéis que leer este libro. Y si os gustó la saga de las dos amigas, pues creo que este libro os gustaría mucho. Bueno, el último librito que leí, este libro lo leí para el reto lector que yo tengo de Carmen Martín Gaite en Telegram. Ya es el quinto mes, creo que hemos leído 5 libros de la autora. Y creo que este, junto con Retahílas, para mí ha sido una relectura, porque este libro ya lo había leído, pero volver a leerlo ha sido como, o sea, no se ha posicionado un favorito porque era una relectura, pero si no hubiera leído Inés y la alegría, probablemente estaría en mi libro favorito del mes, porque, o sea, este libro es maravilloso. Estoy hablando de El cuarto de atrás. Yo me compré esta edición en el momento en que lo leí de la biblioteca y bueno, pues yo quería tener esta edición anotada de Cátedra, anotada además por José Teruel, que es quien hace también la biografía que ha salido hace poco de Carmen Martín Gaite. Y quería tenerla porque, bueno, creo que es una joya, o sea, de verdad. Aparte de que hay muchísimas fotografías de archivo, ¿no? Que esto es algo que a mí me fascina de los libros, a ver si puedo enseñaros un poquito. Mirad. También hay, bueno, alguna que otra fotografía de Carmen. Hay una fotografía preciosa que a mí me encanta y que estoy buscando como una loca, pero ahora no voy a encontrar. Bueno, pues aparecen muchas notas, ¿no? Que contextualizan muy bien la obra y que creo que la enriquecen en caso de ser una segunda lectura, ¿no? Bueno, no la encontraré, me da mucha pena porque es, como os digo, una fotografía preciosa. Vale, la he encontrado. Mirad, bueno, creo que es una fotografía preciosa, igual no os lo parece, pero a mí me gusta mucho esta foto de Carmen. Y, y bueno, pues quería tener eso, ¿no? Creo que no le voy a hacer justicia a este libro porque me parece un libro bastante difícil hablar sobre él. Es un libro muy híbrido en el que mezcla como ensayo, memorias, un poco crónica, fantasía. Es como una mezcla, o sea, un cóctel súper potente, ¿no? En el que, o sea, también hay mucha parte, como digo, autobiográfica, ¿no? En el que, bueno, pues Carmen Martín Gaite, de nuevo, vuelve a profundizar en algo que creo que ha sido una de las preocupaciones que ella ha abordado a lo largo de su obra literaria, y es esa búsqueda del interlocutor, ¿no? Creo que hay como 3 estilos, dijéramos, a lo largo de toda la obra de Carmen Martín Gaite. La primera sería como un realismo social, ¿no? Que creo que iría hasta 1970. Esto pues podríamos incluir ahí entre visillos. Luego habría, a partir de 1970, como una obra más experimental y más centrada como en esa búsqueda del interlocutor, ¿no? Que esta abarcaría como desde 1970 a 1990, y a partir de 1990 creo que ella haría como una obra un poco más intimista. Esto en algún momento, cuando termine de leer la obra entera de Carmen Martín Gaite, sí que me gustaría hacer un vídeo especial para ella, ¿no? Y como una serie de, bueno, no sé si consejos, pero una especie de guía para, bueno, pues las personas que igual no la hayáis leído y que os gustaría leerla, pues tener una idea más o menos de por dónde empezar a leerla, ¿no? Y abordar un poco más en profundidad su obra. Entonces,
En este libro hay mucho de lo que yo ya vi en Retahílas, ¿no? Que es, para empezar, tienen como factores en común y es que ambas obras transcurren de noche, ¿no? Es como que la noche es un lugar propicio para que se den como determinadas conversaciones, ¿no? Es como que el tiempo un poco se detiene y hay lugar, ¿no? Como en esa pausa, como para esa introspección, ¿no? Entonces, bueno, pues en esta obra, Carmen, que bueno, pues nos presenta una protagonista que se llama C y que es escritora, que es como una especie de alter ego de la propia autora, aunque ella como que ha jugado un poco siempre a esa dualidad, ¿no? De que no sabes qué es lo real y qué es parte de esa fantasía. Y cuando habla de esta obra también juega un poco con eso, ¿no? Con esa manera como de confundir a los lectores en los que no sabes qué parte hay de real y qué parte es ficticia, ¿no? Y esto es algo que a mí me gusta mucho de ella. Entonces, bueno, pues nos va a presentar a esta escritora que de repente recibe la visita de un misterioso visitante, un hombre vestido de negro, que, bueno, pues va a empezar a tener como una conversación con él, en la que va a empezar como a recordar determinados episodios de su vida, ¿no? Y a través de esos episodios que ella va a ir recordando, ¿no? Y a través como pues de determinadas vivencias, ella va a ir haciendo una crítica a todos esos años de dictadura, ¿no? A los años de la guerra, la posguerra, a la dictadura franquista, ¿no? Y es algo como muy interesante porque es algo que a mí me asombra, que por ejemplo también veo en autoras como Mar García Puig, y es cómo son capaces de algo como muy anecdótico, o incluso Natalia Ginsburg en Las pequeñas virtudes, ¿no? Como de algo como muy anecdótico, individual, propio, en plan, no sé, os pongo un ejemplo, ayer me fui al súper, ¿no? Acaban haciendo una reflexión y una crítica social y política que es que a mí me deja con la boca abierta, o sea, me parece fascinante. Además, claro, es una novela que tiene como muchísimos flashbacks, ¿no? Como que va hacia adelante, hacia atrás, ¿no? Como no tiene una línea temporal, ¿no? Es como más o menos como circular. Es como asombrosa, ¿no? La capacidad de como ese ejercicio, ¿no? Por tratar de recuperar la memoria y, y plasmar encima de la mesa todo lo que supuso eso, ¿no? A nivel individual y a nivel colectivo. Todos esos años que, bueno, yo les llamo años del terror porque realmente tuvo que ser terrorífico vivir así, ¿no? Es un libro sumamente adictivo, un libro bellísimo, o sea, es que muy, muy, muy bello, además como muy mágico, ¿no? Porque hay determinados momentos que esto, bueno, pues lo he podido ver gracias a las anotaciones de José Teruel, pero claro, la novela se va escribiendo un poco conforme tú también la vas leyendo. Y hay como guiños, ¿no? A esto en el que igual en una primera lectura no lo ves, pero con una edición como esta, ¿no? Y en una segunda lectura, pues te vas dando cuenta como de esos elementos mágicos que va introduciendo como Carmen, un poco tratando de romper, ¿no? Con ese realismo social al que a ella se la etiquetó, ¿no? Durante pues los primeros años de su carrera profesional, debido, pues como digo, a obras como Entre visillos o incluso a su labor como historiadora, ¿no? A través de diferentes ensayos que ella escribió durante todos esos años hasta 1970. Esta novela creo que se publicó en 1978, si no estoy equivocada. Sí, 1978. Y como os digo, ¿no? Se ve mucho esto como de esa necesidad, ¿no? De la búsqueda del interlocutor, de ser escuchado, ¿no? De construirnos también a través de la mirada del otro cuando el otro nos escucha, ¿no? Del placer de la conversación, de la fugacidad que tienen esas conversaciones, ¿no? Que es un poco algo que creo que hemos perdido y que ella reivindicaba mucho, ¿no? Esa necesidad de encontrarnos a través de la conversación y del diálogo con el otro. De verdad, es un libro maravilloso. Es que he hablado, o sea, llevo un montón de rato hablando de este libro y siento que no he dicho nada, pero creo que la experiencia está en leer El cuarto de atrás. El cuarto de atrás también, de nuevo, nos encontramos con un título súper significativo porque el cuarto de atrás representa un poco ese lugar, ¿no? que
en el que nosotros guardamos como todos esos recuerdos, ¿no? Ese lugar que en algún momento fue un lugar seguro en el que nosotros jugábamos, ¿no? Y éramos felices, y también un espacio para la creación, ¿no? Y, y bueno, de verdad, es precioso, un ejercicio de recuperación de la memoria increíble, y tal y como está contado yo creo que es una delicia, de verdad. No sé si lo habéis leído, si lo habéis leído me encantará saber qué os ha parecido, o si os ha generado un poquito de curiosidad, porque creo que junto con Retahílas, o sea, para mí mis favoritos son Entre visillos, Retahílas y El cuarto de atrás, de lo que he leído y hemos leído hasta ahora en el club de lectura. Y luego, por último, pues he leído uno de los cuentos de esta maravilla de libro, todos los cuentos de Clarice Lispector, que me regaló mi tía para San Jordi, y que, bueno, amo porque amo a Clarice, y esto pues me parece como un regalo sumamente precioso. El cuento que he leído se llama El Triunfo, no sé muy bien en qué año lo escribió. Para el próximo vídeo prometo apuntarme los años en los que escribió los cuentos Clarice Lispector, pero bueno, en este caso vamos a seguir a Luisa. Luisa es una mujer que de repente, bueno, pues se ha quedado sola en casa tras una ruptura con su pareja, ¿no? Y bueno, no quiero decir mucho porque es un cuento como súper breve, ¿no? Pero el cuento nos habla un poco de como esa dependencia emocional, ¿no? Que se genera en las mujeres, de nuevo, por que el amor está posicionado en el centro y construye y ha construido durante muchos años como la identidad, ¿no? De lo que somos. Entonces, bueno, pues ella está sola, siente que no puede, ¿no? Que no puede continuar su vida y está un poco como anclada a ese momento. Y de repente, cuando, bueno, pues Luisa se encuentra con su soledad, ¿no? Pues se da cuenta de que sí puede, ¿no? Entonces creo que habla un poco de esa soledad no buscada, pero al final como un espacio necesario para la introspección y para la decisión, ¿no? Para darnos cuenta de que nosotras somos capaces, ¿no? Que no necesitamos nada ni a nadie como para poder ser felices, ¿no? Y que nosotras somos válidas por nosotras mismas. De ahí creo que un poco ese título del triunfo. Creo que, o por lo menos en este cuento, no puedo asegurar todos, pero creo que Clarice es mucho más accesible en los cuentos. O sea, por lo menos el cuento no me ha tenido, o sea, no he visto esa Clarice que vi en Cerca del corazón salvaje. No sé si fue porque fueron los primeros cuentos que ella escribió, pero sí que he visto diferencias en cuanto a la accesibilidad. Entonces, ya os iré diciendo, porque hablar de un cuento pues es muy difícil dictar sentencia, ¿no? Como teniendo la verdad absoluta, pero sí creo que igual es más fácil poder leer a Clarice a través de sus cuentos si es la primera vez que la leéis, si queréis leerla. Creo que igual se hace más llevadero. Conforme vaya avanzando el libro, pues os iré diciendo. Mi intención, ya os digo, es ir leyendo 1, 2, 3 cuentos más, los que sea, al mes, para poder ir, bueno, pues siguiendo teniendo como pequeñas píldoras del Lispector en mis meses, y también profundizando un poco más en su obra. Entonces, bueno, conforme, pues no sé, cuando tenga la mitad del libro os diré, pero por ahora este primer cuento me ha parecido más accesible que la novela, aunque a mí la novela me alucinó. Así que, bueno, pues estas serían todas las lecturas que me acompañaron durante el mes de mayo. Me encantará saber y leeros en comentarios cuáles han sido las vuestras. Si habéis leído alguno de estos libros, si os ha llamado la atención, cuál ha sido vuestro libro favorito, si habéis abandonado alguno, si ha habido alguno que odiéis. O sea, me encanta hablar con vosotras. Recordaros que tenéis todos los enlaces abajo en la cajita de descripción, a mi Instagram, al club de lectura que tengo con Sadie, al club del reto lector de Carmen Martín Gaite, al podcast, a la newsletter, todo, absolutamente todo, los sitios donde me podéis encontrar. Y nada, pues como siempre, si os ha gustado el vídeo, ya sabéis cómo va, darle a la campanita, suscribiros, darle me gusta, así YouTube pues os notificará cuando suba un nuevo vídeo, y nos vemos la siguiente semana en un nuevo vídeo.